OTAN no podrían aguantar más de 2 meses en una guerra directa contra Rusia. Pues eso es constatar lo que es la realidad de la situación. Antes lo comentábamos, que el Reino Unido era el ejército, era uno de los 2 ejércitos más importantes que había en la Unión Europea. Una vez que se han salido de la Unión Europea ya los británicos, es decir, escasamente quedan los franceses. Porque claro, todo este paraguas que muchas veces se habla de la OTAN, 30 y tantos estados, es que la mayoría son microestados. Estamos hablando de que hay muchísimos estados dentro de la OTAN que son países de 1 o 2 millones. Es decir, Estonia, creo recordar que la cifra de soldados que tiene Estonia no llega a los 8.000 soldados. En Letonia, 3/4 de lo mismo. Es decir, en términos para hablar en términos serios, básicamente en el conjunto de las naciones europeas, ya no hablando de la Unión Europea, hay básicamente 2 que tienen mínimas capacidades militares. Por un lado, los británicos y los franceses. Y ya vemos la situación de facto de los ejércitos. Es decir, a pesar de que estén invirtiendo en el más del 2% en defensa, ambos países, la capacidad militar operativa de soldados profesionales no llega ni a los 100.000 soldados. Solo los norteamericanos en fuerzas especiales tienen 100.000 soldados. Pues los británicos, todo su ejército, no de fuerzas especiales, todo su ejército profesionales escasamente llega a los 100.000 soldados y 3/4 de lo mismo por parte de Francia. Por lo tanto, la situación en la que se encuentran los ejércitos europeos occidentales fuera del estadounidense para afrontar un conflicto militar con Rusia es un estado calamitoso y penoso, y eso es la realidad. Y, en todo caso, conseguir que las capacidades industriales del complejo militar europeo se desarrollasen para ponerse a la altura nos llevaría varios años. Eso es la realidad. Nos encontramos con capacidades insuficientes y además con capacidad industrial también escasa. Y no hay muchas más vueltas que darle a la cuestión. Eso es la realidad y los hechos son tozudos, pero es la realidad. Bueno, la realidad, y en este caso pues también lo están admitiendo ciertas voces dentro de Reino Unido, todas menos el secretario de Defensa británico, que decía, bueno, pues que no se preocupen, que se activaría el artículo 5 y que, bueno, que no iría nunca a un conflicto directo con Rusia. Este artículo 5 famoso, pues que igual no es tal y como se piensa muchos en la OTAN. Muchísimas gracias a los 3 por poner un poco de luz en una semana complicada dentro del terreno geopolítico, una semana también con muchas incertidumbres, pero la que vosotros habéis aportado mucha luz y sobre todo mucho análisis. Muchísimas gracias a los 3. Gracias. Jesús, Noé, Pedro, un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, también de toda la actualidad económica, de traerles el mejor análisis. Hacemos nada, una pausa, un par de minutos y enseguida continuamos con la mejor programación en Negocios Televisión.